Claro, a ver chicos, ¿me confirman por favor? Sí se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Eh, Bien chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Joe Rojas y en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso acerca de microeconomía 1, ¿de acuerdo? Preparándonos para el parcial. No vamos a ver todos los temas de por sí, porque es casi imposible hacerlo en una hora, pero al menos vamos a ver los temas más importantes que les podría estar viniendo en su examen, ¿de acuerdo? Bien, nosotros vamos a comenzar entonces por lo que es la dualidad en el consumo. ¿Me confirman si se logra ver? Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Bien, la dualidad en el consumo, bueno, la dualidad en sí señala que cualquier problema de maximización sujeta a restricción, es decir, un problema primal, va acompañada siempre de un problema dual, en donde se va a minimizar una función sujeta a otra, que sería la restricción, que ahora tiene como objetivo a la restricción cuya restricción sería el problema inicial. ¿Cómo sería eso? Miren, primero vamos a ver lo que es un problema primal. Bueno, un problema primal, en este caso de teoría del consumidor, va a haber una función objetivo y una función restricción. Pero ¿cuál sería la función objetivo? Bueno, la función objetivo sería la utilidad del consumidor, es decir, la U que viene de acuerdo a los bienes X y bien Y. Y esta va a ser la función que se va a querer maximizar. Sin embargo, esta función de utilidad va a estar restringida. ¿Restringida por cuál? Por lo que sería la línea de presupuesto o la recta de presupuesto, el cual estaría dada por P de X multiplicado por X más P de Y multiplicado por Y, ¿ok? Todo esto sería igual al ingreso, ¿sí? Y una vez que nosotros empecemos a resolver lo que es el problema primal por el método de Lagrange, ¿correcto? Dándonos esta ecuación general de z igual a u de x más y más lambda, que sería el multiplicador lagrangiano multiplicado por la función restricción, en este caso sería ingreso menos el p de x, es decir, precio de x multiplicado por la cantidad de bienes de x, más el precio de y multiplicado por y, ¿de acuerdo? Disculpen, acá no sería más, sino más bien, aquí sería un menos, ¿de acuerdo? Un lapsus. Aquí sería menos, ¿sí? Bien. Siguiendo, entonces, una vez que se resuelve, la solución da origen a las funciones ordinarias marshallianas, las cuales serían la cantidad demandada de X y la cantidad demandada de Y, ¿de acuerdo? Ambas cantidades van a estar en función del precio de X, el precio de Y del ingreso, ¿sí? Bien, y una vez que se resuelve esto, es decir, con estas cantidades demandadas de X y de Y, se puede hallar lo que es la utilidad. Es decir, podemos reemplazar en esta función de utilidad, a ver, permítanme, en esta función de utilidad, ahora lo que sería es reemplazar el X y el Y por las nuevas cantidades que hemos hallado, ¿de acuerdo? Por la nueva ecuación que hemos hallado de tanto de X como de Y. Si lo reemplazamos, lo que nos daría daría origen a lo que es la utilidad, utilidad indirecta, ¿de acuerdo? Que también estaría en función del precio de X, del precio de y del ingreso. Sería prácticamente la misma utilidad, solamente que en vez de que ahora esté en función de X y de Y, ahora va a estar en función del precio de X, del precio de Y el ingreso, ¿de acuerdo? Y para diferenciarlo vamos a denominarlo ahora con la variable B, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto sería lo que es resolver un problema primal. Ahora, ¿cómo sería resolver un problema dual? Por cierto, de este problema primal se deriva también lo que es la identidad de Roy. ¿Qué nos dice la identidad de Roy? Nos dice que a partir de la función de utilidad indirecta, es decir, esta de aquí, se pueden obtener las funciones de demanda ordinaria. ¿Cómo? Bueno, dado B, es decir, dado la utilidad indirecta, dado V, que está en función de precio de X, precio de Y el ingreso, nos podemos derivar, es decir, podemos obtener la cantidad demandada de X y la cantidad demandada de Y. ¿Cómo? Esto se hace de esta manera. Por ejemplo, para hallar la cantidad demandada de X, lo que se hace es derivar la función de utilidad indirecta de V con respecto a la derivada, al precio de X, ¿de acuerdo? Y esto se le va a dividir entre de nuevo, la misma derivada de la función de la utilidad indirecta con respecto al ingreso, ¿ok? Este cociente se le va a multiplicar por un negativo y así se va a hallar lo que es la función de la cantidad demandada de X, ¿de acuerdo? De la demanda ordinaria, ¿sí? ¿Se llega a entender? Lo mismo se va a hacer con la función de cantidad demandada de Y. De igual manera.
va a ser el cociente de la derivada de la derivada parcial de la función de utilidad indirecta con respecto al precio de Y entre la derivada parcial de la utilidad indirecta con respecto al ingreso, ¿de acuerdo? Va a ser multiplicado por el negativo, siempre va a ser negativo, ¿sí? Y si se hace esto, se va a hallar rápidamente lo que es la función de X y la función de Y. Bueno, con respecto me refiero yo a la función de demanda ordinaria, ¿sí? Tanto de X como de Y. Bien, ahora sí, ya vimos lo que es el problema primal, ahora veremos lo que es el problema dual. Este consiste en maximizar el gasto en bienes teniendo como restricción un nivel de utilidad a alcanzar. ¿Con qué me refiero? Bueno, mira, vamos a tener también una función objetivo y una función restricción. En este caso, la función objetivo ya no va a ser la utilidad del consumidor que va a estar dada con respecto a X y Y, sino más bien la función objetivo ahora va a ser el precio de X multiplicado por X más el precio de Y multiplicado por Y, ¿de acuerdo? Esto significa que este es el gasto. Lo que nosotros queremos es minimizar este gasto, ¿de acuerdo? Por eso está la flechita abajo. Queremos minimizar este gasto, pero va a estar restringido por otra función, el cual sería la utilidad. ¿Sí? Entonces, el problema dual consiste en minimizar el gasto en bienes teniendo como restricción el nivel de utilidad a alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, esto también se resuelve por el método Lagrangiano, teniendo esta ecuación general, z igual al precio de x por x más precio de y por y, más el lambda multiplicado por u menos f de x, es decir, menos la función de utilidad, u menos f de x y y. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, la solución de esta ecuación dará origen a las funciones de demanda compensada de Higgs. ¿Cuáles son estas funciones de demanda compensada de Higgs? Bueno, estas van a estar representadas por x sub h y y sub h. Ambas van a estar en función del precio de x, el precio de y la función de utilidad indirecta. ¿De acuerdo? Eh, bien, eh, una vez que, por ejemplo, nosotros reemplacemos el x sub h y el y sub h por el x y y ordinario, ¿ok? Vamos a obtener lo que es esta función de acá, que será la función de ingreso. Ingreso por P de, ingreso va a ser igual al precio de x multiplicado por x sub h más el precio de y multiplicado por y sub h, y así vamos a obtener lo que es la función del gasto, ¿sí? Bien, eh, y ya con esto, nosotros vamos a obtener la función del gasto mínimo y ya con esto también podemos derivar otro lema importante, el cual sería el lema de Shepard. ¿Qué nos dice el lema de Shepard? Bueno, este nos dice que a partir de la función del gasto mínimo se puede obtener las funciones de demanda compensada de Higgs. Es como el análogo a la identidad de Roy, ¿de acuerdo? Y más o menos se halla de la misma manera, ¿de acuerdo? Nos dicen que dado una función de gasto mínimo, el, la demanda compensada de Higgs para el bien X va a ser igual a la derivada de la función de gasto mínimo con respecto al precio de X, ¿sí? Y para el caso del bien Y, para el caso de la demanda compensada de Higgs para el bien Y, este va a ser igual a la demanda del gasto mínimo con respecto al precio de Y, ¿sí? Y ya con esto, ya vamos a usarlo más adelante en los siguientes problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio para que más o menos quede claro qué es lo que hemos estado haciendo. Bien, en primer lugar, nos dice, dada la función de utilidad de un consumidor U igual a X, X elevado a la 1 medio por Y elevado a la 1 medio y la recta presupuestaria precio de X por X más precio de Y por Y igual al ingreso, se pide resolver el problema primal y hallar las funciones de demanda ordinaria de X y Y. Luego nos piden que hallemos la función de utilidad indirecta y luego que resolvamos el problema dual y hallemos la función de demanda compensada de Higgs, tanto para X y también que hallemos la función del gasto mínimo. ¿Sí? Recordemos que como podemos notar, esta función de utilidad es una función de Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? Donde se ve una multiplicación entre X y Y. X y Y pueden estar elevado a cualquier número. Pero al ver una multiplicación, nosotros rápidamente la asociamos que es una función de Cobb-Douglas. Bien, entonces empecemos a resolver. Nos piden en primer lugar que hallemos la demanda ordinaria tanto de X y de Y. ¿Cómo sería entonces? En primer lugar, pondríamos la ecuación general. Vamos a resolverlo, como les dije, por el método lagrangiano. La ecuación general donde vamos a poner la función de utilidad, la cual es la que se desea maximizar y va a estar sujeta a la función de restricción, que va a estar multiplicado por el multiplicador lagrangiano, el lambda, y empezamos a resolver.
Comenzamos con las condiciones de primer orden. ¿Cómo serían estas? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se resuelve esto? Si quieren, lo pueden escribir por el chat. ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, bien. Las condiciones de primer orden, para resolverlas se hace lo siguiente. Vamos a derivar la, Vamos a hacer tres derivadas. Vamos a derivar primero de la función general, la función z, con respecto a, a x, primero, ¿ok? Vamos a derivar primero la función general z con respecto a x. Si nosotros derivamos esto, vemos que el 1 medio va a pasar a dividir, es decir, perdón, el exponente va a pasar a multiplicar, 1 entre 2, el x se le va a restar, se le va a restar 1, va a quedar x elevado a la menos 1 medio, por eso está aquí abajo, el y1 medio queda igual, menos la derivada de x para esa función. X está elevado a la 1, pasa a multiplicar, por eso queda el lambda solo, y solamente quedaría el p de x, ya que solamente está afectado por el x. Es la única variable, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a derivarlo, la función z con respecto a x, y lo vamos a igualar a 0. Lo mismo vamos a hacer también para y. Vamos a hacer la derivada parcial de z con respecto a y lo vamos a igualar a 0. ¿Ok? Esta sería la ecuación de la derivada. Y también vamos a derivar la función general z con respecto a lambda. Con respecto a lambda, esto es fácil. Esto está multiplicado por 1, está elevado a la 1, el 1 pasa a multiplicar, el 1 pasa a multiplicar y al exponente lambda se le resta 1 y entonces quedaría solamente ingreso menos precio de x por x menos precio de y por y. Todo va a ser igual a 0, ¿correcto? Bien, entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos funciones, vamos a usar estas dos ecuaciones, perdón, y vamos a hallar lo que es lambda. Entonces vamos a separar lambda. Y lambda nos daría que sería igual a y elevado a la 1 medio, para este caso, por ejemplo, y elevado a la 1 medio entre 2x 1 medio, el lambda que está negativo acá pasa al otro lado como positivo y el precio de x pasa a dividir. Por eso nos queda esta ecuación, ¿correcto? De la igual manera se hace de esta forma. Entonces, hallamos lambda para ambos casos y lo igualamos, ¿sí? Y de aquí vamos a sacar tanto x y y. Si nosotros reordenamos esta ecuación en función de x y otra vez en función de y, nos quedaría de la siguiente manera. X va a ser igual a y multiplicado por el precio de y sobre el precio de x, y y va a ser igual a x multiplicado por precio de x sobre precio de y. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la ecuación de x y tenemos la ecuación de y, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a resolver ahora esta ecuación de lambda, esta ecuación que es la derivada de z con respecto a lambda, y lo vamos a resolver para hallar tanto x como y, como de la siguiente manera. Resolviendo x en y menos precio de x por x menos precio de y, ahora vamos a reemplazar este y que está aquí, lo vamos a reemplazar por este, por esto de acá, ¿de acuerdo? Para tener toda la ecuación en función de x y de función de x en función del precio de x y de precio de y y del ingreso, ¿de acuerdo? Entonces lo que queremos es reemplazar este y, que ya no esté este y, sino más bien que todo esté en función de x, para poder reordenarlo. Bien, entonces vemos que el precio de y precio de y se simplifican y nos quedaría así. Ingreso menos 2 veces precio de x por x igual a 0, ¿correcto? Nosotros reordenamos la ecuación para que nos dé x y quedaría de la siguiente manera. El, la, la demanda ordinaria de x va a ser igual a ingreso entre 2 veces el precio de x. Esta sería la ecuación esta sería la función para la función de demanda ordinaria de x, ¿de acuerdo? De la misma manera va a ser para y. Vamos a resolver y en esta ecuación de aquí. De la misma manera, ahora vamos a reemplazar este x por su equivalente de aquí, donde está el y, ¿de acuerdo? Para poder hallar el y. Ya no queremos el x, solamente queremos el y. Entonces, de igual manera, el precio de x con precio de x se va a simplificar y nos va a quedar ingreso menos 2 veces precio de y multiplicado por y va a ser igual a 0. Reordenamos la ecuación para hallar el y y nos queda que va a ser igual a ingreso entre 2 veces precio de y. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta va a ser la función de demanda ordinaria para y. ¿Sí? Como notamos, estos van a estar en función del ingreso y precio de x, precio de y,
para ambos casos. En este caso no hay precio de Y, solamente hay precio de X. Y en este caso no hay precio de X, solamente hay precio de Y. ¿De acuerdo? Bien. Eh, hay, ot- hay otra forma de resolver todo esto de una forma más fácil, que sería, como les había dicho, esta función de aquí es una función de Cobb-Douglas, ¿correcto? Y hay una propiedad para las Cobb-Douglas. ¿Cuál sería esta? Bueno, eh, cuando una función es Cobb-Douglas, nos dice que la cantidad demandada de demanda ordinaria para un bien sería igual a un medio, perdón, sería igual al, ah, permítanme, una función de Cobb-Douglas es así, ¿verdad? Ok, esta es una función de Cobb-Douglas. Bien, aquí nos dicen lo siguiente, que un X va a ser igual al alfa, es decir, al exponente que va a X, multiplicado por el ingreso, todo sobre abajo va a estar la suma del exponente alfa más, más el exponente beta multiplicado por el precio de X, ¿correcto? Entonces, X va a ser igual al exponente de X multiplicado por el ingreso sobre la suma de los exponentes, tanto de X como de Y, es decir, alfa y beta, multiplicado por el precio de X. Esto se da solamente cuando es la función de Cobb-Douglas, para toda Cobb-Douglas, ¿correcto? Lo mismo sería para Y. En este caso, Y sería igual a beta multiplicado por el ingreso, todo sobre la suma de alfa más beta multiplicado por el precio de Y. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos esto que nos va a simplificar mucho la vida para ya no tener que hacer todo lo que hemos hecho anteriormente. Pero bueno, en fin. Entonces, por la propiedad de Cobb-Douglas podemos resolverlo. Vamos a borrar todo. Solamente recuérdenlo, por favor. Y, esperen, vamos a borrar. Y entonces sería de esta manera. Recordemos que la función inicial era la siguiente. Un momento. La función inicial era x elevado a la 1 medio multiplicado por y elevado a la 1 medio. Bueno, ya, entonces, de igual manera, el x va a ser igual al exponente que va a el exponente de x, es decir, 1 medio multiplicado por el ingreso, entre la suma de los exponentes, 1 medio más 1 medio, todo multiplicado por el precio de x, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos daría como solución final que la demanda ordinaria de x va a ser igual a ingreso entre 2 veces el precio de x, ¿correcto? Lo mismo para el y. Vamos a borrar esto. Lo mismo para el y. El y va a ser igual al 1 medio multiplicado por ingreso entre la suma de los exponentes. 1 medio más 1 medio multiplicado por el precio de y. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser igual finalmente que la demanda ordinaria de y va a estar dada con la ecuación ingreso entre 2 veces el precio de y. Bien, entonces, ya una vez que ya tenemos la demanda ordinaria tanto de X como de Y, pasamos ahora a resolver lo que es la utilidad indirecta. La utilidad indirecta es la misma utilidad, pero ahora que va a estar en función del precio de X, precio de Y y el ingreso. ¿Cómo se halla esta utilidad? Bueno, a la utilidad original le vamos a reemplazar los X y Y que hemos obtenido ahora a los X y Y ordinarios, es decir, la cantidad de demanda ordinaria de X y de Y que hemos obtenido ahora mismo, ¿ok? Entonces, a la utilidad original le vamos a reemplazar el X sub D y el Y sub D y lo vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? El X elevado a la 1 medio ya no va a ser X elevado a la 1 medio, sino más bien va a ser ahora eh, ingreso entre 2px, todo elevado a la 1 medio, multiplicado por ahora el y lo vamos a reemplazar, va a ser igual a ingreso entre 2 precio de y, todo elevado a la 1 medio. Bien, resolviendo esto, nos quedaría de la siguiente forma. eh, que la utilidad indirecta va a ser igual al ingreso entre 2 precio de x elevado a la 1 medio multiplicado por el precio de y elevado a la 1 medio, ¿de acuerdo? Esta sería la función de utilidad, una vez que se resuelve esto. Pero como ahora está en función de ingreso
y del precio de X y del precio de Y, entonces la vamos a renombrar como en vez de U, lo vamos a poner V, solamente para poder diferenciarla, pero seguiría siendo la misma utilidad, ¿de acuerdo? Solamente que, como les dije, cuando ya ahora esté en función del ingreso, del precio de X y del precio de Y, ahora va a tomar el nombre como utilidad indirecta, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿El chat? Bien, entonces asumo que todo está claro. Bien, entonces seguimos. Bien, ahora lo que nos falta es hallar bueno, nos piden también que hallemos las que son las cantidades demandadas, tanto la demanda compensada de Higgs, tanto para el bien X y el bien Y, ¿de acuerdo? Se hace de una forma similar a lo que hemos hecho anteriormente, solo que ahora la ecuación va a ser la siguiente, donde lo que se desea minimizar, en este caso, la función de objetivo, sería la función del gasto, precio de X por X menos precio de Y por Y, ¿de acuerdo? Y esta va a estar restringida a la función de utilidad, es decir, U menos X un medio multiplicado por Y a la U un medio, ¿de acuerdo? Esto también se resuelve de la misma forma con el método Lagrangiano, haciendo la condición de primer orden, donde se van a hacer las derivadas parciales tanto de z con respecto a x, luego la derivada parcial de z con respecto a y luego la derivada parcial de z con respecto a lambda, ¿correcto? En cuanto a la derivada parcial de z con respecto a x, nos daría la siguiente ecuación, ¿sí? Y esta la tenemos que igualar a cero, claro que sí. Luego, la derivada parcial de z con respecto a y la igualamos a cero y también la derivada parcial de z con respecto a lambda la igualamos a cero. Resolvemos estas dos ecuaciones de aquí, es decir, despejamos lambda para estas dos ecuaciones de aquí y luego las igualamos para poder hallar tanto x y y. Entonces, resolviendo de esta forma, despejamos lambda. El lambda para un caso sería 2 veces el precio de x por x elevado a un medio entre y elevado a un medio. Y para el otro caso sería 2 veces el precio de y multiplicado por y elevado a un medio entre x un medio. ¿Correcto? Bien, entonces, resolviendo y reordenando todo para x, nos quedaría que x va a ser igual a y multiplicado por precio de y entre precio de x y y en este caso va a ser igual a x multiplicado por precio de x entre precio de y. ¿De acuerdo? De la misma forma vamos a resolver x en esta ecuación de utilidad de aquí, en esta ecuación de la derivada de z con respecto a lambda. Entonces, el, el menos x un medio por y un medio, que está negativo, lo vamos a pasar al otro lado como positivo para que sea más fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este y de aquí. En vez de y le vamos a poner la ecuación que hemos hallado, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Disculpen. Bien, esta de aquí, correcto. Para que podamos despejar todo con función x y ya no de y. Bien, entonces reemplazamos y operamos, reordenamos la ecuación y x nos va a dar que va a ser igual a precio de y elevado al 1 medio multiplicado por v, que sería la, la función de utilidad indirecta entre el precio de x elevado al 1 medio, ¿correcto? Esto, como está en función del precio de y, el precio de x y la utilidad indirecta, será conocido como la demanda compensada de Higgs para el bien x, ¿de acuerdo? A diferencia de la demanda ordinaria del bien X, la demanda ordinaria recuerden que estaba expresada en función del precio de X, precio de Y y del ingreso. En este caso, la función de demanda ordinaria de Higgs, perdón, la demanda compensada de Higgs va a estar en función del precio de Y, del precio de X y de la utilidad indirecta. De igual manera, se va a resolver para Y en esta ecuación, ¿correcto? Resolviendo Y en esta ecuación de utilidad, ahora vamos a reemplazar el X por este equivalente de aquí para que nos dé todo en función de y nada más y no de x. Bien, nos quedaría de esta forma, resolviendo para y sería igual al precio de x elevado al 1 medio por v, es decir, por la utilidad, entre el precio de y elevado al 1 medio, ¿correcto? Bien, entonces, teniendo tanto la demanda compensada de Higgs de X y de Y, ahora sí podemos pasar a lo último que nos piden, que era hallar la función del gasto mínimo. Para hallar el gasto mínimo, lo que se hace es reemplazar la función del ingreso, pero en vez de X y de Y, reemplazar la función del gasto del ingreso, pero en vez de X y Y, vamos a poner el X sub H y el Y sub H que hemos hallado anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, empezamos.
ingreso va a ser igual al precio de X por el X sub H, que sería igual a esta ecuación de aquí, a esta variable de aquí, más el precio de Y por el Y sub H, el cual sería igual a esta ecuación de aquí, ¿correcto? Resolviendo, tenemos que ingreso va a ser igual al precio de X elevado a la 1 medio multiplicado por el precio de Y elevado a la 1 medio más V, es decir, más la utilidad indirecta más el precio de X elevado a la 1 medio por el precio de Y elevado a la 1 medio por V. Bien, seguimos resolviendo. Ingreso va a ser igual a 2 precio de X por 1 medio más, perdón, por precio de Y elevado a la 1 medio por V. Bien, y ahora este sería la función de gasto mínimo, ¿correcto? Que la vamos a diferenciar, en vez de I, la vamos a diferenciar por E, ¿correcto? Recordemos, el ingreso normalmente está en función del precio de X, del precio de Y y de X y de Y. En ese caso, la función de gasto mínimo va a estar en función del precio de X, precio de Y, así como dice acá, y de la utilidad indirecta. Por eso es que lo estamos diferenciando como E ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto hasta este punto? ¿Ninguna duda? Ok, bien. Entonces, seguimos con el siguiente tema. Esto sería más que todo con respecto tanto al problema primal y al problema dual, todo para poder hallar lo que es la demanda ordinaria y luego la demanda también compensada de Higgs. Bien, entonces pasaremos ahora a lo que son los efectos el efecto total, efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿de acuerdo? Que también es un tema muy importante. Bien, el efecto total va a ser igual al efecto sustitución más el efecto ingreso. Este se obtiene de la función de demanda ordinaria, es decir, la variación de la cantidad de demanda ordinaria de X. Y luego también tendremos el efecto sustitución, el cual se refiere a la variación en la cantidad demandada debido únicamente al cambio en el precio mientras se mantiene constante el nivel de utilidad y la capacidad adquisitiva. Este se obtiene de la función de demanda compensada de Higgs, es decir, la variación de X sub H. La variación de X sub H nos daría el efecto sustitución. Y, por ejemplo, aquí tenemos que si disminuye el precio de X, disminuye también el precio relativo, dependiendo si es precio de X, por ejemplo, el precio relativo de X con respecto al precio de Y, disminuiría, y en el caso del precio de Y con respecto al precio de X, aumentaría. Bueno, daría lo mismo. El efecto precio sería el siguiente, que el X va a aumentar, es decir, la cantidad demandada de X va a aumentar, la cantidad demandada de Y va a disminuir, ¿correcto? Y para el caso del efecto ingreso, este refleja la variación en la cantidad demandada debido a un cambio en el ingreso real originado por la variación de uno de los precios. Varía la capacidad adquisitiva del consumidor. Prácticamente el efecto ingreso en realidad es el efecto total menos el efecto sustitución. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, si disminuye el precio de X para un bien, aumentaría el ingreso real, ¿correcto? Ya que se va a sentir la sensación de que podemos comprar más de ese bien, ¿bien? Entonces, aumentaría como les digo, la sensación de que podemos comprar más de ese bien, y esto dependería que, por ejemplo, si disminuye el precio de X y aumenta la cantidad demandada de X, estaríamos ante un bien normal. En cambio, si disminuye el precio de X y en vez de aumentar la cantidad de X, disminuye, estaríamos ante un bien inferior. Y si, y si disminuye el precio de X y la cantidad de X sigue igual, es decir, no aumenta ni disminuye, estaríamos ante un bien neutral, ¿correcto? Em, Algunos ejemplos de bien normal, por ejemplo, sería el caso de, no lo sé, por ejemplo, em, no, por ejemplo, una computadora. Cuando disminuye el precio de la computadora, normalmente en el mercado de las computadoras, se podría asumir que uno quiere comprar más computadoras ya que están baratas. O por ejemplo, en el caso de las motocicletas, en la selva, por ejemplo, en la selva se compran muchas motocicletas o la mayor parte de la gente allá tiene motocicletas. ¿Por qué? Porque son baratas. Cuando son baratas, eso estimula que el consumidor quiera comprar más de ellas. A eso, cuando un bien tiene ese comportamiento, se le llama bien normal. En cambio, cuando baja el precio de un bien, y su cantidad disminuye, estaríamos a lo que es un bien inferior. Un ejemplo de bien inferior, por ejemplo,
Un bien inferior, por ejemplo, sería el caso de mm, de los de los consumos básicos, por ejemplo, el caso de la margarina. En caso de la margarina sería un bien inferior porque cuando este disminuye, normalmente uno empieza a creer que es de mala calidad, entonces en vez de comprar más, al contrario, compra menos de ese bien. Y en el caso del bien neutral, bueno, cada vez que aumenta o sube su precio, no pasaría nada en este mercado o la industria. Bien, en fin, entonces, en el caso del bien normal, vamos a ahora a hacer la derivación gráfica de cada uno, tanto del bien normal, bien inferior y también del bien Giffen. En este caso, del bien normal, vamos a tener lo siguiente. Miren, tenemos la siguiente gráfica que representa la utilidad, es decir, la curva de indiferencia de un consumidor para una combinación de bienes tanto de Y y de X, ¿correcto? Y esta sería la recta de presupuesto inicial. El equilibrio se encuentra donde la maximización del beneficio se encuentra cuando se intersectan la utilidad del consumidor y la recta presupuestaria, ¿correcto? En este caso nos daría el punto A, donde para el caso del bien X se estaría demandando X sub A y para el caso del bien Y se estaría demandando Y sub A. Bien, imaginemos que para el bien X su precio disminuye, ¿correcto? Hay una disminución del precio de X. Entonces, el precio de X1 va a ser menor al precio de X y se va a mantener el precio de Y y el ingreso también se van a mantener, van a ser constantes. Entonces, como les dije, si disminuye el precio en un bien normal, si disminuye su precio, ahora lo que se va a hacer es demandar más de ese bien, ¿correcto? El precio de Y sigue constante, así que se mantiene el mismo punto. Entonces, ahora la recta presupuestaria al disminuir el precio de X, va a rotar, ¿correcto? Va a rotar hacia la derecha, donde antes lo máximo que se podía comprar del bien X era este punto. Ahora esto va a aumentar ya que ya que ha disminuido su precio. Entonces va a rotar. Para el caso del bien Y, como su precio se ha mantenido constante, entonces la intersección de la recta presupuestaria con el eje Y seguiría igual. Para este caso se ha ampliado, ¿correcto? Bien, entonces, em, entonces, ¿cómo hallamos lo que es el efecto sustitución, efecto total y efecto ingreso? Bien, para hallar, por ejemplo, el efecto sustitución, lo que haremos es proyectar esta recta presupuestaria 1 a vamos a proyectarla de tal manera que ahora interseque también a lo que es la utilidad del consumidor, utilidad inicial A, ¿correcto? La vamos a proyectar, vamos a hacer que baje, la vamos a proyectar y ahora esta recta presupuestaria 2 ¿cómo es que se proyecta? Es que se le va a disminuir el ingreso, ¿correcto? Esto se le llama una variación del ingreso de Higgs, ¿correcto? Bien, entonces va a disminuir este ingreso y ahora vemos de tal manera que vaya a intersecar esta nueva recta presupuestaria con con la utilidad original del consumidor, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que estas se intersecan ¿en dónde? En el punto B, ¿correcto? Donde ahora la demanda de X, la cantidad demandada de X va a ser X sub B y la cantidad demandada de Y va a ser Y sub B. Bien, y ahora, ¿qué pasaría finalmente? Bueno, vemos que la variación del X en la misma curva de indiferencia inicial nos daría el efecto sustitución, ¿correcto? El efecto sustitución va a ser la variación de X, de X sub A hasta X sub B. Luego, luego siguiendo en el proceso de compra, vemos que finalmente el consumidor se sitúa, la curva de indiferencia del consumidor finalmente se sitúa aquí en la nueva recta presupuestaria, pero se sitúa aquí por encima de estas dos, donde el X sub C representa a la cantidad demandada del bien X, ¿correcto? Y este X sub C está por encima incluso más del X sub B. Entonces, esto representaría el efecto ingreso. Y finalmente, el efecto total sería la variación del X sub A al X sub C. Entonces, uniendo el punto A y punto C, con el caso del precio de X, a ver, permítame, si este fuera el precio de X y este el X, esto sería el efecto total
si lo vemos en la curva de demanda, ¿de acuerdo? Este sería para el precio X sub 0 y este para el precio de X sub 1, donde, como dije, había bajado el precio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de esta forma se deriva gráficamente la demanda ordinaria del precio de X. Bien, de la igual manera vamos a hacer para el caso del bien inferior. Notemos, como les dije, en este caso del bien normal, vamos a notar algo, que el precio que el efecto sustitución, va a estar dado como la variación del X sub A al X sub B, ¿de acuerdo? Es decir, la variación de la cantidad demandada de X cuando se mantiene la misma curva de indiferencia inicial. Luego, el efecto ingreso, el efecto total, lógicamente, va a ser la variación del X sub A al X sub C, ¿correcto? Es decir, una vez la variación de la cantidad demandada del X, cuando ahora se ha dado el, la, se ha dado la nueva recta de presupuesto, ¿correcto? Se ha ampliado la recta de presupuesto, perdón, ha rotado la recta de presupuesto debido a la disminución del precio de X. Bien, y el efecto ingreso, lógicamente, sería la resta del efecto total menos el efecto sustitución. Y como vemos, todas están yendo hacia la derecha, ya que es un bien normal. Para el caso del bien inferior, sería lo siguiente. De nuevo, vamos a partir del punto inicial, el punto de equilibrio del consumidor, donde la recta presupuestaria inicial se va a intersecar con la curva de indiferencia inicial, dándonos el punto A. Entonces, la cantidad demandada para el bien X sería X sub A, y también va a haber una disminución del precio de X, manteniendo lo demás constante. Entonces, al disminuir el precio de X, va a rotar la recta de presupuesto, porque ahora se va a poder comprar mucho más X de lo que se podía comprar antes. Bien, y finalmente nos da a ver, acá falta algo. No, está bien. Bien, y finalmente, para poder hallar los efectos, tanto sustitución, ingreso y total, lo que sería es de nuevo proyectar esta recta de presupuesto, esta nueva recta de presupuesto la vamos a proyectar de tal manera de que interseque a la curva de indiferencia inicial. Entonces, nos daría el punto B, donde interseca la recta de presupuesto 2 con la curva de indiferencia inicial, y la nueva cantidad de X va a ser X sub B, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos, ahora sí, a lo que es la nueva recta de presupuesto, la recta de presupuesto 1. Bien, nos vamos a trasladar y vemos que el consumidor, por cierto, este es el efecto sustitución, nos trasladamos y vemos que el consumidor se sitúa aquí, en este nuevo punto, en el punto C, que incluso es menor al punto B, ¿correcto? A esto se le va a llamar lo que es el bien inferior, donde el consumidor, al situarse en este nuevo punto de la curva de indiferencia, el, inicialmente, como ya hemos dicho, aquí, perdón, aquí, el efecto de sustitución es de la variación de X en la curva de indiferencia inicial, ¿correcto? Vemos que el efecto de sustitución es de X a X sub B, es decir, se mueve hacia la derecha, ¿sí? En este caso, el consumidor se ha colocado aquí haciendo un retroceso de X sub B a X sub C. Este sería el efecto ingreso. Y el efecto total sería del X sub A al X sub C, ¿correcto? Vemos la diferencia de que en un lado, por ejemplo, el bien normal, el efecto sustitución, ambos van hacia la derecha, van hacia un mismo lado, ¿correcto? En cambio, cuando baja el precio de X, obviamente. En este caso, acá donde se diferencian es en el efecto ingreso, porque por un lado, cuando baja el precio del bien X, el, el consumidor aumenta más su cantidad demandada. En este caso, para el bien inferior, baja el precio de X, el consumidor retrae su cantidad demandada, ¿correcto? La reduce. Esta sería la principal diferencia, haciendo que el efecto total para el caso del bien inferior sea menor incluso al efecto total del bien normal, ¿sí? Bien, de igual manera vamos a hacerlo para el bien Giffen. ¿Alguien sabe qué es un bien Giffen? Bien, por ejemplo, un bien Giffen
son aquellos bienes que tienen una demanda con pendiente positiva. Nosotros sabemos por ley general que la demanda de por sí la demanda ordinaria es de pendiente negativa. En este caso, el bien Giffen tiene una demanda positiva, donde, donde al aumentar el precio de X también va a aumentar la cantidad demandada de X, ¿correcto? Normalmente se da, por ejemplo, con los bienes de lujo, donde, por ejemplo, un reloj, no sé, un Rolex, por ejemplo, es mucho más lujoso y es más apreciado mientras más caro es. Bien, en fin. Entonces, pasamos con el bien Giffen. Bien, vamos a partir de nuevo desde el punto inicial, desde el punto de equilibrio del consumidor, donde la recta presupuestaria inicial se va a intersecar con la curva de indiferencia sub A, ¿correcto? Dándonos la cantidad demandada X sub A. Ahora va a disminuir el precio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que disminuye el precio, de nuevo la recta de presupuesto va a rotar hacia la derecha. Para poder hallar el efecto de sustitución, vamos a proyectar esta recta de presupuesto que rotó a la derecha, vamos a proyectarla de tal manera de que se interseque a la curva de indiferencia inicial, que sería en el punto B, donde el X ha aumentado de X sub A a X sub B, representándonos el efecto sustitución. Sin embargo, cuando lo proyectamos a la recta de presupuesto, la nueva recta de presupuesto, vemos que el consumidor ya no se ha situado ni siquiera a la derecha de A ni a la derecha de B, sino más bien se ha situado a la izquierda de tanto de A como de B, ¿correcto? ¿Esto qué significa? Que el ingreso, que el efecto ingreso ha hecho que el X sub B se reduzca de tal manera hasta que llega al punto de X sub C, ¿correcto? Es decir, que el efecto ingreso ha sido mucho mayor al efecto sustitución, haciendo que el efecto total sea una reducción de la cantidad demandada de X sub A X sub C. ¿Sí? Bien, y aquí lo podemos, como les dije, acá podemos representarlo, el bien Giffen, tanto de forma en la demanda ordinaria como en la demanda compensada de Higgs. Notemos algo, como les dije, el bien Giffen tiene su demanda ordinaria de pendiente positiva. Normalmente las demandas son de pendiente negativa, pero en este caso el bien Giffen tiene una pendiente positiva, donde, como les dije, se aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada del bien. Eh, Notemos algo. En primer lugar, que la demanda ordinaria siempre va a ser la unión de A y C, ¿correcto? La demanda siempre es la unión de A y C. Y en este caso es dependiente positiva. Sin embargo, la demanda compensada de Higgs no va a ser la unión de A y C, sino más bien va a ser la unión siempre de A y B. Y la unión de A y B siempre va a tener pendiente negativa, sea el bien que fuera, sea el bien Giffen, sea el bien normal, sea el bien inferior, siempre va a tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque el efecto sustitución sí, siempre va a ir para la derecha cuando el precio baje, ¿correcto? Es decir, sí hace el comportamiento normal de un bien que cuando baja su precio aumenta su cantidad demandada, ¿correcto? Entonces, si es que le llegan a preguntar en el examen si el bien Giffen tiene una demanda compensada positiva como la demanda ordinaria normal, ustedes automáticamente tienen que rechazar esa premisa, ya que la demanda compensada de Higgs siempre va a tener pendiente positiva. Bien, ahora vamos a hacer como que un resumen de todo lo que hemos comentado aquí en este gráfico. Vemos que ante una variación del precio de X pueden haber varias situaciones. La primera es que el consumidor sitúe su nueva curva de demanda de tal manera que esté a la derecha tanto de B y de A, es decir, el punto C1. La segunda es que esté a la misma altura de B, pero siga a la derecha de A. El otro sería que esté a la izquierda de B, pero a la derecha de A. El otro sería que esté en la misma altura de a la izquierda de B. Y la última, que sería la que acabamos de ver, que esté tanto a la izquierda de A como a la izquierda de B. Bien, para el caso el primer caso, el C sub 1, donde está a la derecha de tanto de A y de B, vemos que el efecto sustitución para para este caso va a ser hacia la derecha, ¿de acuerdo? Que el XA se va a mover hasta el X sub B, en primer lugar, es decir, se va a mover alrededor de la primera curva de diferencia, ¿sí? Y el efecto ingreso va a ser que se mueva del XB hasta el X sub C, ¿correcto? Este sería el efecto ingreso. Y el efecto total sería desde el XA hasta el X sub C. Bien, y este sería el gráfico para un bien normal. Cuando, cuando el consumidor se sitúa a la derecha tanto de A y de B, sabemos rápidamente que estamos hablando de un bien normal. Luego, para el caso
para el C sub 2, donde el consumidor está situado a la misma altura de B, pero a la derecha de A, notamos que el efecto sustitución, es decir, el efecto sustitución, estaría dado desde el movimiento de X sub A X sub B, ¿correcto? No habría efecto ingreso, ya que el consumidor está situado en el mismo X sub B. Así que no hay efecto ingreso, se queda ahí mismo. Y el efecto total sería desde el XA al X sub C, que prácticamente sería lo mismo que decir del XA al X sub B, ¿correcto? Y ahí estaríamos hablando de un bien normal límite. En el caso 3, estaríamos hablando de un bien inferior, donde el consumidor está a la derecha de A, pero a la izquierda de B. Entonces, el efecto sustitución, en primer lugar, sería del XA al X sub B, y luego el efecto ingreso lo haría retroceder a la cantidad demandada de X hasta llegar al punto C3. ¿Sí? Entonces, al hacerle retroceder, el efecto total va a ser mucho menor que si fuera un bien normal. Solamente sería desde el XA hasta el X sub C, ¿correcto? Bien, y estaríamos, como les dije, hablando de un bien inferior que de igual manera su curva de demanda es de pendiente negativa. Luego, para el caso 4, donde el X está a la misma altura eh, del, del A, pero está a la izquierda de B, lo primero que pasaría es, como les dije, que haya un efecto sustitución, que la cantidad demandada se mueva a lo largo de la curva de indiferencia inicial, desde el XA hasta el X sub B, y luego, desde el X sub B, lo que va a hacer es retroceder nuevamente al punto inicial de X sub A, ¿correcto? Entonces, en este caso, el consumidor primero va a aumentar su cantidad demandada y luego va a reducirse, quedando en un efecto total neutro, ¿correcto? Un efecto total cero, ya que el efecto ingreso va a suprimir, por así decirlo, el efecto sustitución inicial. Y estaríamos hablando, como les dije, de un bien inferior límite, donde aquí no importa que varíe el precio, es decir, no importa si sube o baja, el consumidor va a consumir siempre lo mismo, ¿correcto? Entonces va a tener una demanda completamente vertical, ¿bien? Sería una demanda perfectamente inelástica. Bien, y luego por último tendríamos el caso 5, donde el consumidor va a estar a la izquierda tanto de A y de B, donde el efecto siempre se comienza con el efecto sustitución, ya que primero siempre se va a mover la cantidad demandada a lo largo de la curva de indiferencia inicial, de A hasta B. Este sería el efecto sustitución de X a X sub B, y luego el efecto ingreso haría que se suprima todo lo que se ha aumentado, y es más, se reduzca hasta llegar al punto donde esté X sub C, que esté a la izquierda del X sub A, ¿correcto? Entonces, dándonos un efecto total de disminución de la cantidad demandada, ¿correcto? Y estaríamos a lo que es un bien Giffen, que en este caso, como les dije, a medida de que, por ejemplo, baja el precio, la cantidad demandada sería mucho menor y estaremos en una pendiente positiva de la demanda. Pero recordemos que para el caso de la demanda compensada de Higgs, siempre va a tener pendiente positiva, ¿correcto? Ya que siempre va a ir conforme a lo que normalmente sabemos de la teoría, que cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Bien, y luego como último punto también vamos a tocar el tema de las elasticidades. Bueno, eh, la elasticidad mide la variación percentual de una variable dependiente respecto a la variación percentual de una variable independiente, manteniendo constante las otras variables. Este sería un valor numérico. ¿Cómo se representa la elasticidad matemáticamente? Bueno, elasticidad la vamos a representar por epsilon y, como les dije, mide la variación porcentual de una variable dependiente respecto a la variación porcentual de una variable independiente. Es decir, aquí, por ejemplo, la variable dependiente vamos a tomarla como y x va a ser la variable independiente. La elasticidad va a ser igual a la variación porcentual de y entre la variación porcentual de x. Variación porcentual, ¿alguien sabe cómo hay una variación porcentual? Bien, una variación porcentual sería igual a la variación de y por ejemplo, la variación porcentual de y sería igual a la variación porcentual de y sobre y la variación porcentual de x sería igual a la variación de x con respecto a x. Bien, sería de esta manera. Resolviendo esto, reordenando por extremos y medios, nos damos con esto, que la variación de y con respecto a la variación perdón, entre la variación de x multiplicado por x entre y nos va a dar
que esta sería prácticamente la elasticidad, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos estas variaciones en términos de diferenciales, sería de esta manera: derivada de y entre derivada de x multiplicado por x entre y, ¿correcto? Esta derivada de y por... ahora vamos a ver esto más adelante. Bien, entonces ahora vamos a llevar este concepto, pero ahora a la función de demanda, a la función de demanda ordinaria. Entonces vamos a tratar de las elasticidades de la función de demanda. Vamos a comenzar por la elasticidad de precio. Bueno, la elasticidad precio prácticamente mediría la variación porcentual de una variable, es decir, del bien X, en este caso de la cantidad demandada de X, con respecto a una variación porcentual del precio. ¿Cómo sería? Bien, en este caso va a variar porcentualmente X entre la variación porcentual del precio de X, siguiendo la misma lógica de arriba. Va a ser variación de X entre X, entre variación del precio de X entre precio de X. Reordenamos la ecuación y nos daría lo siguiente: variación de X entre precio de X multiplicado por precio de X sobre X. Lo vamos a mandar todo a... Es decir, esta variación la vamos a reescribir en términos diferenciales, nos quedaría lo siguiente. ¿Y alguien sabe qué representa esto de aquí? Derivada de X entre derivada del precio de X. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Nadie sabe? Bien. La derivada de X con respecto a la derivada del precio de X, la diferencial de X con respecto al precio de X, representaría nada más y nada menos que la pendiente de la demanda, ¿de acuerdo? Representaría la pendiente de la demanda. Y recordemos que la demanda siempre va a tener una pendiente negativa, ¿sí? Así que en términos numéricos, la elasticidad del precio de la función demanda siempre va a ser negativa. En cambio, esta parte de aquí de la derecha, el precio de X entre X, esto nunca va a ser negativo, ya que el precio siempre va a ser positivo. Lo que va a ser negativo va a ser la pendiente. Sin embargo, el precio de X entre X siempre va a ser positivo, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a tener tres casos con respecto a la elasticidad de precio. Como les dije, siempre va a ser negativa. Sin embargo, el número puede variar. El número sí puede ser el número sí puede ser, el valor absoluto me refiero, puede ser, puede tener cualquier número en realidad. Por ejemplo, si el valor absoluto de la elasticidad, el valor absoluto, es mayor a 1, entonces sabremos que la variación porcentual de la cantidad demandada de X va a ser mayor a la variación porcentual del precio de X. Aquí estaríamos hablando de un bien de demanda elástica. En caso del que el valor absoluto de la elasticidad sea igual a 1, entonces estaríamos hablando de que la variación porcentual de X va a ser igual a la variación porcentual del precio de X. Entonces estaríamos hablando de una demanda de elasticidad unitaria. Y en cambio, si hablamos de una elasticidad precio, un valor absoluto de elasticidad menor a 1, estaríamos hablando que la variación porcentual de X es menor a la variación porcentual del precio de X y estaríamos ante un bien de demanda inelástica. Lo podemos representar también en un gráfico. Por ejemplo, en este gráfico de demanda lineal. Aquí vemos que desde aquí, desde el punto E hasta, hasta la intersección con el eje Y, del eje del precio de X, vemos que aquí la variación, perdón, la elasticidad sería menor a 1, o también podríamos decir que la elasticidad, el valor absoluto de la elasticidad será mayor a 1. ¿Qué significa esto? Que como es mayor a 1, estaríamos hablando de que el tramo de la demanda que va desde este punto hasta la intersección con el eje Y sería de un bien de demanda elástica, ¿correcto? En cambio, en este punto donde la elasticidad es igual a -1, o también podemos decir que el valor absoluto es igual a 1, estaríamos hablando de una demanda de elasticidad unitaria. Y en el tramo desde este punto hasta el corte con el eje X, donde el valor absoluto es menor a 1, estaríamos hablando de una demanda inelástica. Como vemos, en esta demanda podemos ver que existen varias elasticidades. En este caso, habrían tres elasticidades: elasticidad elástica, inelástica y unitaria.
¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que estamos hablando principalmente de la demanda, de que estamos hablando de una demanda lineal. ¿Qué significa que es una demanda lineal? Que en todos los puntos, como yo les había dicho, la elasticidad es igual a la pendiente multiplicado por la razón de precio de X entre X, ¿correcto? Sin embargo, en este tipo de demanda, y esta ha sido pregunta de examen, en este tipo de demanda, en todos los puntos, la pendiente es la misma, no cambia. Para todos los puntos, la pendiente es la misma porque es una demanda lineal, ¿de acuerdo? A diferencia de una Cobb-Douglas, por ejemplo, que siempre es curva, en cada punto la pendiente va variando. En este caso no. Aquí la pendiente va a ser siempre la misma. Entonces, al ser la pendiente siempre la misma, lo único que va a variar es el cociente del precio de X entre X. Por ello, puede variar también la elasticidad. ¿De acuerdo? Em, También, es decir, que puede variar también la elasticidad. Es decir, que en una misma demanda pueden haber varias elasticidades. Bien, también vamos a encontrar elasticidades precios igual a cero, donde estamos hablando de un bien perfectamente inelástico, donde su demanda ordinaria va a ser completamente vertical. Y también podemos hablar de una elasticidad precio que será igual a menos infinito, donde estamos hablando de un bien de demanda perfectamente elástica. ¿De acuerdo? En este caso, no importa la variación del precio, así suba o baja, la cantidad demandada de X va a ser siempre la misma, por eso es vertical. En cambio aquí, ante una pequeña variación de precios, sea para arriba o para abajo, aquí la demanda va a cambiar drásticamente, ¿de acuerdo? Por eso se le llama perfectamente elástica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, como les había dicho, en el caso de una función de demanda curva, o por ejemplo, este sería el caso, digamos que podría ser el caso de la Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? En estos casos, aquí para cada punto de la curva, aquí la elasticidad sí va a variar, ¿de acuerdo? Sí, entonces, como cambia tanto la pendiente como perdón, aquí estoy hablando yo de la pendiente sí varía. Como cambia tanto la pendiente como el precio de X entre X, es decir, como cambia tanto la pendiente y el cociente, la elasticidad para estos casos va a ser constante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para una Cobb Douglas, su elasticidad siempre va a ser constante. En cambio, cuando la demanda es lineal, la elasticidad sí puede ser diferente, dependiendo del cociente. ¿De acuerdo? De qué tramo de la curva de demanda nos encontremos. Bien, ahora también, aparte de la elasticidad precio, también tenemos lo que es la elasticidad de ingreso, que se halla de la misma forma que hemos hallado anteriormente. Esta sería la demanda de X perdón, la derivada de X entre derivada de Y multiplicado por Y entre X, donde este primer punto representa a la pendiente. Y este puede ser positiva o negativa dependiendo del tipo de bien. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la derivada de X con respecto a Y, es decir, la pendiente, si la pendiente es positiva, es mayor a cero, entonces estaríamos hablando de una elasticidad positiva, ¿correcto? Y cuando la elasticidad es positiva, estamos hablando de un bien normal, ¿sí? Recordemos, de nuevo, repito, cuando la elasticidad de ingreso es positiva, estamos ante un bien normal. Y este bien normal se puede diferenciar en dos casos. Puede ser un bien normal superior o un bien normal necesario. Estaríamos ante un bien normal superior cuando la elasticidad ingreso es mayor a uno. En cambio, si la elasticidad de ingreso es mayor a cero, es decir, es positiva, pero es menor a uno, estaríamos hablando entre un bien normal necesario. En cambio, si por ejemplo la pendiente es cero, es decir, la derivada de X con respecto a Y es cero, estaríamos entre una elasticidad ingreso igual a cero y estaríamos hablando de un bien normal límite. Y luego, si la pendiente es negativa y por ende también la elasticidad ingreso es negativa, estaríamos hablando de un bien inferior. ¿Ya? Y por último, también tenemos lo que es la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada nos dice la variación porcentual de la cantidad demandada de X con respecto a la variación porcentual del precio del bien Y, es decir, de otro bien, ¿correcto? Es decir, nos mide el efecto que tiene la variación de un precio de un bien sobre otro bien. ¿Bien? ¿Es correcto? Entonces, en este caso también una tendríamos que la elasticidad cruzada sería igual a la derivada de X con respecto al precio de Y multiplicado por el cociente del precio de Y entre X.
La derivada, como les dije, siempre representa la pendiente y la pendiente también puede ser positiva, negativa o puede ser igual a cero en este caso. Por ejemplo, si la pendiente es positiva, la elasticidad, lógicamente, la elasticidad cruzada sería positiva y estaríamos hablando de bienes sustitutos, donde X y Y son bienes sustitutos, ¿correcto? En cambio, por ejemplo, si la pendiente es cero y por ende la elasticidad cruzada también es cero, estaríamos hablando de X y Y que son independientes, ¿correcto? Es decir, que no se afectan el uno al otro. Y si vemos que la pendiente es negativa y por ende la elasticidad perdón, elasticidad cruzada es negativa, estaríamos hablando de bienes complementarios. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, en el caso de bien sustituto, una variación del precio de Y afecta positivamente al, sí, positivamente a la cantidad demandada de X. Por ejemplo, ¿qué pasa si el pescado y la carne son bienes sustitutos? Una variación del precio de la carne, ya sea hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, digamos que aumente el precio de la carne, se aumenta el precio de la carne, eso significaría que se consumiría menos carne, pero a la vez, como son sustitutos, en vez de consumir carne, el consumidor ahora va a preferir consumir más pescado. Entonces, un aumento en el precio de la carne significa un aumento en la cantidad demandada de pescado. Entonces, por eso hay una relación positiva. Por eso la pendiente es positiva. Diferente sería en el caso de los bienes complementarios. En el bienes de complementarios, por ejemplo, digamos los carros y la gasolina. ¿Ok? Por ejemplo, aumenta el precio de la gasolina, la gente va a querer comprar menos gasolina y a la vez va a querer comprar también menos carros, porque para poder conducir se necesita gasolina y esto sería muy costoso. Entonces, un aumento del precio de X va a llevar a una disminución del precio perdón, a una disminución de la cantidad demandada de Y, en este caso de los carros. Entonces, diríamos que la gasolina y los carros serían bienes complementarios cuando hay una relación inversa. En fin, y por último vamos a pasar a lo que también es la demanda compensada de Slatsky. También vamos a hacer una derivación gráfica de cómo se llega a esta demanda compensada. Bueno, vamos a partir de nuevo desde el punto inicial, el equilibrio de consumidor, donde la curva de indiferencia A interseca a la recta de presupuesto inicial. Vamos a asumir que hay una variación del precio de forma negativa, es decir, va a disminuir el precio de X, por ende, la curva la recta de presupuesto va a rotar hacia la derecha y al rotar hacia la derecha, entonces, para poder hallar, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, pero vamos a hacer lo mismo primero con la demanda compensada de Higgs, ¿ya? De nuevo, vamos a proyectar esta recta de presupuesto de tal manera de que se interseque con la curva de indiferencia inicial. De esta manera, el ingreso va a hacer una variación de Higgs, lo que se llama, va a disminuir el ingreso. Bien, y nos va a dar el punto B, donde se interseca tanto la proyección de la recta de presupuesto, de la nueva recta de presupuesto y de la curva de indiferencia inicial. ¿Ok? Bien, sin embargo, luego vemos que el consumidor se sitúa tanto a la derecha de A como a la derecha de B. Se sitúa de esta manera. Aquí en la nueva recta de presupuesto, dándonos el punto C, donde ahora va a aumentar la cantidad demandada de X. Ya no es ni XA ni XB, sino más bien ahora será XC, ¿correcto? Sin embargo, para poder hallarla, en el caso de la demanda compensada de Lasky, vamos a proyectar otra vez la recta de presupuesto, pero de tal manera de que pase por este punto inicial de A, ¿correcto? De tal manera de que pase por este punto inicial de A, de esta manera, ¿ok? Vamos a proyectar esta recta de presupuesto de tal manera que pase por el punto A y va a haber una variación del ingreso de Slatsky, lo que se llama. Bien, entonces, en esta nueva recta de presupuesto vamos a situar otra vez una curva de indiferencia, que se sitúe en este caso a la derecha de A y a la derecha de B, ¿de acuerdo? Dándonos el punto B1. Entonces, nos daría esta nueva curva de indiferencia. Si nosotros proyectamos esto en un gráfico donde esté en el eje X la cantidad demandada de X y en el eje Y el precio de X, nos daría de la siguiente forma. Aquí está.
Como les había dicho, la demanda ordinaria va a ser la unión de A y C cuando baja el precio. Cuando baja el precio, la demanda ordinaria va a ser la unión de A y C. Sería de esta forma, la curva verde. ¿Correcto? En el caso de la demanda compensada de Higgs, va a ser la unión de A y B. La unión de A y B, cuando baja el precio, sería, por ejemplo, aquí en este caso, la curva azul, ¿correcto? No sé si se logra ver bien, espero que sí. Y la demanda compensada de Higgs va a ser ahora la unión de A y B1, ¿correcto? Es decir, la nueva recta de presupuesto que pasa por el punto A. Entonces, vamos a unir A y B1 y nos daría la siguiente. Nos daría la demanda celeste, ¿correcto? Esta sería la demanda compensada de Slatsky. Así es como se deriva gráficamente la demanda compensada de Slatsky. Matemáticamente sería más o menos así, de nuevo también con el problema primal, donde va a haber también una función de objetivo y una función restricción, donde la función de objetivo va a estar dada por la utilidad de X y Y, el cual se va a desear maximizar, ¿correcto? Y esta va a estar restringida a lo siguiente. Como habíamos dicho, en la función de Slatsky, aquí estamos viendo que la recta de presupuesto pasa por el punto A. Entonces, la recta de presupuesto, tanto para el punto A y el punto B1, van a ser, se supone que tendría que ser lo mismo, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo en una ecuación. El gasto que se paga en el punto A de la curva, en el punto A, tiene que ser igual al gasto que se paga en la curva en el punto B1, ¿correcto? Entonces, el precio de X por XA más el precio de Y por YA, es decir, esa combinación en el punto A, va a ser igual al gasto que se paga en la combinación de B1, ¿correcto? Entonces, como les dije, entonces vamos a tener que maximizar la utilidad en función a esta restricción, que el gasto en A sea igual al gasto en B1. De aquí es que sale la demanda compensada de Slatsky. Bien, resolviendo esto en una ecuación general, por el método lagrangiano, vamos a tener de esta manera utilidad de X y Y más lambda multiplicado por el gasto en A menos el gasto en B, ya que son iguales. Bien, resolviendo condiciones de primer orden, se obtienen las funciones de demanda compensada tanto de Slatsky, tanto del bien X como del bien Y. Estos van a estar todos en función del precio de X, el precio de Y, la demanda inicial, es decir, la cantidad demandada inicial de X, tanto de X como de Y, ¿correcto? Bien, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de aquí. Bien, aquí vamos a tener que nos dice lo siguiente. Dada la función de utilidad U igual a X por Y, sujeto al precio de X por XA más precio de Y por YA, va a ser igual al precio de X por X más precio de Y por Y. Allá las funciones de demandas de Slatsky. Bien, como les había dicho, esto representa el gasto en el punto A y este de aquí representa el gasto en el punto B1. Vamos a resolverlo por el método lagrangiano, como habíamos visto, donde la ecuación general va a ser igual a X por Y, que es la utilidad, más el lambda multiplicado por la restricción, que sería esto de aquí. Lo pasamos todo, el gasto que se hace en el punto B1, que está en positivo, lo vamos a pasar al otro lado como negativo, ¿de acuerdo? Entonces esta va a ser la función general. Ahora vamos a hallar lo que son las condiciones de primer orden. Vamos a hacer de nuevo derivadas parciales. Derivada parcial de z con respecto a x, que nos daría la siguiente ecuación. Derivada parcial de z con respecto a y, que nos daría la siguiente ecuación. Vamos a igualar todo a cero, por cierto. Las derivadas parciales siempre se igualan a cero. Y luego derivada parcial de z con respecto a lambda, dándonos la siguiente ecuación igual a cero. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a unir estas dos ecuaciones. Vamos a resolver, vamos a despejar lambda para estas dos ecuaciones y luego la vamos a igualar. ¿De acuerdo? Despejamos lambda. Y el lambda para este caso sería y entre el precio de x y para este otro caso sería x entre el precio de y. De aquí vamos a despejar para cada uno en función de x y en función de y. Si reordenamos la ecuación para x, nos daría que x va a ser igual al precio de y entre el precio de x multiplicado por y va a ser igual al precio de x entre el precio de y multiplicado por x. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Bien, entonces seguimos. Tenemos tanto x y y.
Bien, entonces resolviendo para x en la función restricción, es decir, en la derivada parcial de z con respecto a lambda, resolviendo x para esa derivada de z con respecto a lambda, nos daría el siguiente. Para x en precio de x por xa más precio de y por ya igual a precio de x por x más precio de y. En vez de y, ahora lo que vamos a poner es lo anterior, lo que hemos hallado anteriormente. Es decir, vamos a poner esto de aquí en vez de y para poder reordenarlo todo en función de x y no de y. Vamos a tener esta ecuación de aquí. El precio de y por el precio de y se simplifican y nos quedaría lo siguiente. Reorden- Resolviendo la ecuación nos quedaría que el x va a ser igual al precio de x por xa más precio de y por ya entre dos veces el precio de x. Esto sería la demanda compensada de Slatsky para el bien x. Correcto. Lo mismo sería para el bien y. De nuevo vamos a también a resolver, resolver y en la ecuación de restricción, es decir, a resolver la ecuación, perdón, de la demanda derivada parcial de z con respecto a lambda, y en vez de x, ya no vamos a poner x, sino lo que hemos hallado anteriormente, y nos daría lo siguiente. Resolviendo, nos daría que y va a ser igual al precio de x por xa más precio de y por ya sobre dos veces el precio de y. Esto sería lo que llamaríamos la demanda compensada de Slatsky para el bien y. ¿De acuerdo? Bien, otro ejercicio. Vamos a ver ahora este ejercicio que es un poco más complicado, pero es igual, es igual de fácil. Es decir, se puede entender. Miren, dada la función de utilidad U igual a X por Y, donde el precio del bien X es 8 unidades monetarias y el precio del bien Y es 4 unidades monetarias, si el ingreso del consumidor es de 240 unidades monetarias y además el precio de X se reduce a 4 unidades monetarias, hallar el efecto sustitución, el efecto ingreso y según el análisis de Higgs y de Slatsky. Correcto. Entonces, en este ejercicio, que es un poco más complejo, ya que vamos a unir todos los temas que hemos visto anteriormente. El efecto sustitución, efecto ingreso, demanda compensada de Higgs, demanda compensada de Slatsky. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, ponemos primero los datos. Bien, la utilidad va a ser igual a X por Y. Y esta va a estar restringida por la recta de presupuesto, que va a ser 240 igual a 8x más 4y, ¿correcto? Y nos dicen que el precio de x se va a reducir. Ahora ya no va a ser 8 unidades monetarias como era inicialmente, sino más bien ahora va a ser 4 unidades monetarias. Nos piden que hayamos el efecto sustitución, el efecto ingreso, el efecto total y la variación del ingreso tanto para Higgs como para Slatsky. Bien, eh, Bien, entonces comencemos. Comencemos primero hallando lo que es la demanda ordinaria tanto para X como para Y, ¿correcto? Utilizando, como vemos esto de aquí, es una función de Cobb-Douglas también, ¿correcto? Es una función tipo Cobb-Douglas. Entonces, esto se resuelve de la siguiente manera. Como les había dicho, va a ser igual al coeficiente de X, en este caso 1, por el ingreso, entre la suma de los coeficientes 1 más 1, 2, multiplicado por el precio de X. En este caso, el X sería igual al ingreso entre 2 multiplicado por el precio de X, y el caso de Y va a ser igual al ingreso entre 2 multiplicado por el precio de Y, ¿de acuerdo? Estas serían las ecuaciones de demanda, perdón, estas serían las demandas ordinarias tanto para el precio de bien, para X como para Y, ¿correcto? Bien, eh, si lo queremos dar en valores monetarios, como nos ha dado el problema, reemplazamos nada más. Nos dice que el ingreso del consumidor es 240 y que el precio, el inicial, porque vamos a ver las variaciones, de las variaciones es que nacen los efectos sustituciones, ingresos y el efecto total. Bien, entonces primero hallamos en el punto inicial, donde el ingreso es 240 y el precio de X es 8. Entonces reemplazamos. Ingreso es igual a 240 entre 2 por 8. Esto nos haría igual a 15. Es decir, que la demanda ordinaria inicial del bien X va a ser igual a 15, ¿correcto? Y luego, para el caso del bien Y, vamos a reemplazar igual 240 entre 2 por 4, que es el valor inicial, igual a 30. Entonces, la demanda ordinaria inicial para el bien Y va a ser igual a 30, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver la variación. ¿Cómo varía esto cuando cambia el precio de X? Por ejemplo, cuando ahora el precio de X ya no es 8, sino 4, vamos a hacer lo mismo, solamente que en vez de 8 igual va a ser 4. Bien,
La demanda final del bien X va a ser igual a 240 entre 2 por 4. Esto va a ser igual a 30. Correcto. Y en el caso del bien Y va a ser igual, va a ser lo mismo prácticamente porque el precio de Y no ha variado. Entonces va a ser de nuevo 30. 240 entre 2 por 4 va a ser igual a 30. ¿Sí? Entonces, el efecto total, como les había dicho, va a ser la variación en este caso, el bien X, la variación del bien X con respecto desde el punto final al punto inicial, ¿correcto? Entonces, el efecto total va a ser igual a 30 menos 15, que va a ser igual a 15. 15 va a ser el efecto total, ¿sí? Si nosotros queremos hallar, por ejemplo, la utilidad inicial y la utilidad final, simplemente hallamos esto. Utilidad inicial va a ser igual a 15, es decir, reemplazamos la ecuación. X por Y. X, ¿cuánto es? 15. Y, ¿cuánto es? 30. Utilidad inicial va a ser igual a 15 por 30 igual a 450. Utilidad final, ¿cuánto va a ser? De nuevo reemplazamos. X ahora vale 30, Y vale 30. 30 por 30 es igual a 900. Esta es la utilidad inicial para el punto A, para el punto inicial, y la utilidad final para el punto C en este caso. ¿Correcto? Bien, esto es para el caso de las demandas ordinarias. Luego nos piden también que hagamos un análisis de Higgs y de Slatsky. Bien, entonces, para este caso, primero para hallar la demanda compensada de Higgs y de Slatsky tanto como para el precio perdón, para el bien X y para el bien Y, lo podemos hacer como hemos hecho anteriormente a través del método Lagrangiano, haciendo condiciones de primer orden, derivadas parciales y todo lo demás. O también lo podemos hacer a través como dije, de la identidad de Roy, ¿correcto? Para hallar las demandas compensadas de Higgs. Bien, entonces, para eso, por ejemplo, necesitamos primero hallar la utilidad indirecta. ¿Cómo se halla la utilidad indirecta? Prácticamente sería la misma función de la utilidad, solamente que en vez de X y Y, vamos a reemplazarlo por el X nuevo que hemos hallado, la nueva ecuación que hemos hallado para X y la nueva ecuación que hemos hallado para Y. ¿De acuerdo? Entonces, así hallemos la utilidad indirecta. Entonces, reemplazamos. En vez de X, vamos a ponerle la nueva ecuación que hemos hallado, ingreso entre 2 veces el precio de X multiplicado por el ingreso entre 2 veces el precio de Y. ¿De acuerdo? Resolviendo esto nos daría que la utilidad indirecta va a ser igual a ingreso al cuadrado entre 4 veces el precio de X multiplicado por el precio de Y. Si nosotros reordenamos la ecuación en función del ingreso, para poder hallar en función del ingreso, nos daría lo siguiente, que el ingreso va a ser igual a V, es decir, la utilidad indirecta, multiplicado por 2 veces el precio de X elevado a la 1 medio por el precio de Y elevado a la 1 medio. Como vemos, el ingreso ahora está en función de la utilidad indirecta, del precio de X y del precio de Y. Que dijimos que cuando el ingreso está en función de estas variables, ya no va a ser ingreso, sino más bien va a ser equivalente a la función del gasto mínimo, el cual nosotros vamos a representar por E. Entonces, la función del gasto mínimo va a ser igual a V por 2 veces el precio de X elevado a lo medio por el precio de Y elevado a lo medio. Entonces, ahora con esto, como les dije, vamos a utilizar la identidad, no, identidad de Roy no es el lema de Shepard, ¿de acuerdo? El lema de Shepard que nos decía que para hallar la cantidad compensada de Higgs, tanto de X como de Y, vamos a hacerlo a través de la derivada de E con respecto al precio de X para el caso de X y de la derivada del gasto mínimo con respecto al precio de Y para el caso de Y. Entonces, aplicamos lo que es el lema de Shepard, como les había dicho. X sub h, es decir, la demanda compensada de Higgs del bien X, va a ser igual a la derivada de E con respecto al precio de X, dándonos esta ecuación. Correcto. Si nosotros derivamos esta ecuación con respecto al precio de X, nos daría que sería igual a precio de Y elevado a un medio entre precio de X elevado a un medio, todo multiplicado por V elevado a un medio. Para el caso de Y sería prácticamente lo mismo. Vamos a derivar el gasto mínimo con respecto al precio de Y, dándonos igual al precio de X elevado a un medio entre el precio de Y elevado a un medio, todo multiplicado por V elevado a la un medio. Vamos a darle ahora valores, ¿correcto? Vamos a reemplazar los valores tanto iniciales como los finales. En el caso inicial habíamos dicho que el precio de Y y el precio de Y era 4, el precio de X era 8 y la utilidad es 450.
¿correcto? Que habíamos hallado anteriormente. Aquí está, 450. Entonces, seguimos con los valores. Resolviendo, 4 elevado a un medio, 8 elevado a un medio, 450 elevado a un medio, resolvemos esto y nos va a dar 15. 15 va a ser la demanda compensada de Higgs para el bien X inicial, ¿correcto? Lo mismo hacemos para el bien Y, reemplazamos los valores y nos va a dar igual a 30. 30 va a ser la demanda compensada de Higgs inicial para el bien Y. Correcto. Ahora lo que queremos es analizar los efectos tanto total, efecto sustitución y efecto ingreso. Para eso tenemos que hallar primero cómo ha variado, es decir, cómo varió con respecto a la posición final. Entonces vamos a hallar primero la posición final, es decir, cuando varía el precio de X. Entonces reemplazamos lo mismo, pero ahora con el nuevo precio de X. ¿Cómo sería esto? Precio de el X final va a ser igual a 4 elevado a un medio por 4 elevado a un medio, 4 que es el nuevo precio de X, multiplicado por 450 elevado a un medio, todo nos va a dar igual a 21.21. Este sería la demanda compensada de Higgs final para el bien X. Y para el bien Y sería de la misma manera, sería 21,21, ¿correcto? Entonces, hallamos ahora entonces el efecto sustitución. Como les había dicho, el efecto sustitución se deriva prácticamente de la función de demanda de Higgs, ¿de acuerdo? Se hace restándole la posición final menos la posición inicial, ¿correcto? Entonces, el efecto sustitución para el caso del bien X sería 21.21 menos 15 igual a 6.21. 21.21 menos 15 igual a 6.21. Y el efecto ingreso sería la resta del efecto total menos el efecto sustitución. El efecto total es el efecto que hayamos anteriormente, que era igual a 15. Y le vamos a restar ahora el efecto sustitución, que sería 6.21. Entonces, esto nos daría un total de 8.79. ¿Sí? Acá es 21, por cierto. Bien, y ahora nos tocaría hallar lo que es la demanda compensada de Slatsky. ¿Cómo sería eso? Bien, la demanda compensada de Slatsky para esta, esta función de utilidad ya la habíamos hallado anteriormente en el ejercicio anterior, ¿recuerdan? Si nosotros retrocedemos la diapositiva, el ejercicio anterior precisamente trataba de eso, de U elevado a U es igual a X por Y, ¿ok? Entonces, ya no vamos a hacer de nuevo la misma operación, sino vamos a ir diferente a la respuesta. De XS es igual a precio de X por XA, perdón, por XA, sí, más precio de Y por YA, y todo sobre dos veces el precio de X. Lo mismo para Y. Y de Slatsky va a ser igual al precio de X por XA más precio de Y por YA entre dos veces el precio de Y. Bien, entonces vamos a tomar eso y lo vamos a poner de frente aquí. Bien, entonces la demanda compensada de Slatsky para el bien X va a ser igual a lo que habíamos dicho anteriormente y la demanda compensada de Slatsky para el bien Y va a ser igual a lo mismo, solamente que varía acá lo que son los denominadores. Bien, entonces ahora también de igual manera para poder hallar los efectos sustitución, efecto total y el efecto ingreso, tenemos que darle valores, valor inicial y el valor final. Bien, entonces el valor inicial vamos a reemplazar los valores vamos a reemplazar los valores del precio de X, el precio de Y, y nos daría de la siguiente forma. 8 es 8, que es el precio de X. El XA es el X de la demanda ordinaria, por si acaso, ¿ah? El X de la demanda ordinaria que hemos hallado anteriormente aquí. Uy, es este X de aquí, correcto. Y el YA también es este Y de aquí. Son los valores de las demandas ordinarias. Bien, entonces, para el caso de Slatsky, como les había dicho, el XS va a ser igual a 8 por XA, que sería 15, más 4, que es el precio de Y, multiplicado por YA, que sería igual a 30, entre 2 multiplicado por el precio de X, que sería igual a 8. Resolvemos todo y nos daría que el, la demanda compensada de Slatsky inicial para el bien X sería igual a 15. De igual manera, para el bien Y, nos daría que la demanda compensada de Slatsky para el bien Y es igual a 30, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es hallar la posición final, es decir, con el nuevo valor del precio de X, que sería igual a 4.
en vez de 8. Entonces, el, la demanda compensada de Latsky em, final para el bien X va a ser igual a 4, es decir, el nuevo valor del precio de X, multiplicado por 15 más 4 por 30, todo entre 2 por 4, ¿correcto? Esto nos daría 22.5 y de la igual manera sería para el bien Y. Bien, entonces lo que hacemos ahora es hallar el efecto sustitución y el efecto sustitución y el efecto ingreso. Bien, el efecto sustitución es prácticamente la variación, como les dije, de la posición final a la posición inicial. Entonces, restamos 22.5 menos 15. Esto nos daría un efecto sustitución de 7.5. Y el efecto ingreso sería la resta del efecto total menos el efecto inicial. Por si acaso, este efecto total que se halló inicialmente va a ser el mismo para todos, ¿de acuerdo? El efecto total siempre es el mismo. Bien, entonces, el efecto ingreso para Slatsky va a ser igual a 15, que es el efecto total, menos el efecto sustitución de Slatsky. 15 menos 7.5, dándonos un efecto ingreso de 7.5, ¿correcto? Y la utilidad en este caso en el punto de Slatsky, el cual sería la B1, recuerden, sería igual al X por Y. Es decir, el X, que sería 22.5, y Y 22.5 igual a 506. ¿Bien? Ah, bien. Ahora tenemos, por ejemplo, otro ejercicio. Este es un ejercicio un poco más complicado que también viene en examen, porque ya ha venido, me vino a mí, que sería lo siguiente. Nos dice así. En una economía existen 100 individuos con preferencias iguales a la utilidad 1 igual a x elevado a la 2 tercios multiplicado por y elevado a la 1 medio. Esto sería una función de Cobb-Douglas. Luego hay 50 consumidores con preferencias de utilidad 2 igual a x elevado a la 1 medio más y. Y también hay 100 individuos con preferencias U sub 3 igual a X más Y, siendo la restricción presupuestaria para cada uno de ellos ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Se pide hallar la función de demanda agregada o de mercado para el bien X. ¿Cómo se halla esto? Bien, en primer lugar, vamos a hallar la demanda ordinaria para cada tipo de utilidad, ¿de acuerdo? Para cada tipo de utilidad, para los diferentes individuos. Por ejemplo, para los primeros 100 individuos nos dicen que tienen esta utilidad, x elevado a la 2 tercios por y elevado a la 1 medio. Entonces, para los primeros 100 individuos, la utilidad va a ser la que ya habíamos dicho, sujeta a la restricción presupuestaria y igual a precio de x por x más precio de y por y. ¿Ok? Bien, entonces, aquí la ecuación general, vamos a hacerlo de nuevo por el método lagrangiano. La ecuación general sería igual a x elevado a los 2 tercios por y elevado a la 1 tercio más lambda, todo multiplicado al ingreso menos precio de x por x menos precio de y por y. ¿Sí? Tal y como hemos hecho anteriormente. De nuevo, vamos a hacer ahora las condiciones de primer orden. Vamos a hacer las derivadas parciales de z con respecto a x, de z con respecto a y luego de z con respecto a lambda. De z con respecto a x nos daría la siguiente expresión. 2x elevado a la menos 1 tercio por y elevado a 1 medio entre 3 menos lambda multiplicado por precio de x igual a 0. Las derivadas siempre se igualan a 0. Luego hallamos la derivada parcial de z con respecto a x, la igualamos a 0, nos daría la siguiente expresión. Y luego la derivada parcial de z con respecto a lambda, igualamos a 0, dándonos las siguientes expresiones. Luego, de nuevo, vamos a utilizar estas dos ecuaciones, vamos a despejar lambda para cada una de ellas y las vamos a igualar. En el caso de, en el caso de esta ecuación de aquí, el lambda va a ser igual a 2x elevado a la menos 1 tercio por y elevado a 1 medio entre 3 por precio de x, y lo vamos a igualar con el lambda que sale de aquí, el x elevado a la 2 tercios por y elevado a la menos 1 medio entre 2 veces el precio de y. ¿Correcto? Y ahora vamos a despejar x, y luego también vamos a despejar para y. Pero en realidad lo que nos importa es x, porque lo que nos piden es con respecto a x. Entonces, x va a ser igual a 4 veces y por precio de y entre 3 por precio de x, y y va a ser igual a 3x por precio de x entre 4 veces el precio de y. Bien, resolviendo x en la ecuación, en la derivada parcial, en la restricción de la derivada parcial de z con respecto a lambda,
nos queda lo siguiente. Vamos a reemplazar el y, en vez de y le vamos a poner la expresión que nos salió, para que todo salga en función de x, que como les dije es lo que nos interesa. Entonces, ingreso va a ser igual a precio de x por x menos precio de y por 3x por precio de x entre 4 veces el precio de y. Reordenando la ecuación, nos daría que el ingreso va a ser igual a 7x por precio de x entre 4 y el x finalmente, la demanda ordinaria de x sub 1 en este caso, va a ser igual a 4 veces y entre 7 veces el precio de x. ¿Correcto? Y si queremos, bueno, también lo podemos hacer para el precio de Y, pero en realidad lo que nos interesa, como les dije, es el bien X. Aquí está rápidamente lo que es resolviendo para Y. Reemplazamos en vez de X, ponemos la expresión que nos salió. Y resolviendo nos sale que la demanda ordinaria de Y es igual a 3i entre 7 veces el precio de Y. Bien, ahora para los siguientes 50 individuos, ya no son los primeros, sino más bien los siguientes 50, nos decían que tenían esta utilidad, x elevado a un medio más y, sujeta a la restricción presupuestaria. Hallamos de la misma manera, tal cual hemos hecho hace un momento. De nuevo, método lagrangiano, la ecuación general es igual a x un medio más y más el lambda multiplicado por la restricción. Ingreso menos precio de x por x menos precio de y por y. ¿Correcto? De nuevo, condiciones de primer orden, derivada de la ecuación general perdón, derivada parcial de la ecuación general con respecto a x sería lo siguiente, x elevado a lo menos un medio entre 2 menos lambda multiplicado por el precio de x, lo igualamos todo a cero. Hacemos lo mismo con el bien y, derivada parcial de z con respecto a y derivada parcial de z con respecto a lambda. Correcto. De nuevo, agarramos las dos primeras ecuaciones, le despejamos el lambda y los igualamos. Despejamos lambda. Para el primer caso sería igual a x elevado a un medio entre 2p precio de x y en el otro caso sería 1 entre el precio de y. Lo igualamos y aquí rápidamente nos damos cuenta que no hay y, ¿correcto? Entonces lo que nos salga nos va a salir en función de x y como el x va a estar en función del precio de x, del precio de y del ingreso también, entonces este sería nuestra, nuestra función de demanda ordinaria para el bien x, ¿de acuerdo? Ya no es necesario reemplazarlo aquí porque nos va a salir lo mismo. Correcto, porque no hay y, pues. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la función de demanda ordinaria para el bien X. Y finalmente, uy, se coló eso. En fin, finalmente tenemos lo que es este, acá falta algo. Bueno, en fin. Para los siguientes, ya no es 50, acá era 100 individuos, perdón, me equivoqué acá lo corrijo. Para los últimos 100, por cierto, para los últimos 100, se decía que teníamos esta utilidad es igual a x más y, ¿correcto? Sujeta a la restricción presupuestaria. Entonces, z va a ser, de nuevo, por método lagrangiano, z va a ser igual a x más y más lambda multiplicado por la restricción. De nuevo sacamos derivada parcial de z para x, derivada parcial de z para y, derivada parcial de z para lambda, lo igualamos a cero. Luego tomamos estas dos ecuaciones, despejamos lambda para cada caso, correcto, y lo igualamos. En este caso, en el primero, lambda va a ser igual a 1 entre el precio de x, y para el segundo caso va a ser 1 entre el precio de y, ¿correcto? Rápidamente nos damos cuenta que el precio de x, ni siquiera hay x ni y. Muchos se asustan con esto, pero es muy fácil, miren. Acá no hay x ni y. Lo que vamos a obtener de aquí es que el precio de x va a ser igual al precio de y, ¿de acuerdo? Bueno, em, aquí sugería todo un problema porque no tenemos ni x ni y, entonces no sabríamos qué reemplazar acá en esta ecuación. Pero en realidad acá tenemos que ser muy listos. Miren, nosotros vemos aquí que la utilidad es igual a x más y, ¿correcto? Utilidad es igual a x más y. ¿Alguien sabe qué ecuación, qué tipo de función es esta? ¿Alguien en el chat sabe qué tipo de función es esa? Muy bien, Melanie, es una función lineal, exacto. Es este tipo de función. Vamos a ponerlo acá. Es este tipo de función, una función lineal, correcto. En este tipo de funciones, eh,
Cuando una función de utilidad es lineal, se dice que es de función de bienes sustitutos, completamente sustitutos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando son de bienes completamente sustitutos? Que aquí, que conforme varía uno, se va a ver afectado la cantidad del otro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando los precios son iguales? Cuando los precios de uno es igual a otro, es decir, normalmente cuando el precio en un bien sustituto, cuando el precio de uno es menor al otro, entonces siempre se consume el que tiene el precio menor, ¿verdad? En este caso, los dos precios son iguales, entonces es indiferente comprar tanto X o comprar Y, ¿correcto? Es completamente indiferente porque los dos valen lo mismo. Entonces, cuando el precio de X es igual al precio de Y, entonces el X solamente va a estar determinado por uno, por el gusto del consumidor, si es que el consumidor prefiere X o no. Eh, entonces, si el consumidor, por ejemplo, no le gusta el bien X, el único valor que puede tomar la cantidad demandada de X es cero, si es que al consumidor no le gusta X y solamente le gusta el Y, porque al fin y al cabo son sustitutos. En cambio, si el consumidor le gusta X, lo nuevo que puede la cantidad demandada de X ahora ya no va a estar, ahora va a estar en función del precio, es decir, del ingreso y del precio. Lo máximo que puede comprar el consumidor de X, si es que le gusta mucho X y no compra nada de Y, porque son sustitutos, entonces va a ser igual a, esto sería lo máximo, el ingreso entre el precio, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en este caso, el X va a ser igual al precio, al ingreso entre el precio de X. Esta sería la ecuación de la demanda ordinaria del bien X. ¿De acuerdo? Vamos a tomar esta como la ecuación. ¿De acuerdo? No vamos a tomar el cero. ¿Sí? Para efecto de este ejercicio vamos a tomar esta. También se puede tomar el cero. Cualquiera de los dos sería buena respuesta. En fin. Entonces, ¿se entiende esa parte, verdad? ¿Sí? Ok, voy a subir que todos entendieron. Bueno, entonces seguimos el ejercicio. Entonces, la demanda agregada, ¿qué sería igual? A toda la suma de las demandas individuales, ¿correcto? A la suma de las demandas ordinales. Eh, ordinales individuales me refiero. Por ejemplo, el XD va a ser igual a 100, que son los primeros 100 individuos que tienen la demanda 1, la función de demanda 1, más los 50 individuos que tienen la función de demanda 2, más los 100 individuos que tienen la función de demanda 3, ¿correcto? Entonces, cuando estos tienen entonces vamos a reemplazar la demanda, la primera demanda que obtuvimos, luego la segunda demanda y luego la tercera demanda. Vamos a reemplazar, entonces la demanda agregada va a ser igual a 100 por 4i entre 7 veces precio de X más 50 por precio de Y entre 2 veces precio de X todo elevado al cuadrado más 100 multiplicado por ingreso entre precio de X, ¿correcto? Bien, entonces la demanda agregada va a ser igual a, resolviendo toda esta ecuación, nos valdría esta expresión de aquí, que es larga, y la demanda final sería 4.400 multiplicado por i, multiplicado por el precio de x, más 350 multiplicado por el precio de y cuadrado, entre 28 precio de x al cuadrado, ¿correcto? Bien, entonces esta sería la demanda agregada final. También ha sido pregunta de examen. Simplificamos, le sacamos mitad a todo, nos daría esta última ecuación, esta última expresión. Uy, espérense, mi mouse está un poco mal. Bueno, en fin, esta sería la ecuación final. Y por último, bueno, esto sería todo con respecto a este tema de la teoría del consumidor 2. También les quería tocar un tema no se les puede explicar así detalladamente por el tema del tiempo, pero no quería irme sin darles este tipo de problema que también les puede venir en el tema de las decisiones ocio-ingreso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a resolverlo nada más. Por favor, cualquier duda, levantan la mano o escriben en el chat y me dicen y las podemos resolver, pero no vamos a tratarlo un tanto rápido, ¿de acuerdo? No vamos a explicar la teoría ni nada de eso, solamente vamos a resolver el ejercicio. Bien, entonces nos dice lo siguiente. Dadas las preferencias por em, un individuo que tiene la utilidad que tiene la siguiente utilidad,
este es el ocio, ¿correcto? El ocio multiplicado por el ingreso, perdón, el ocio elevado a la un tercio multiplicado por el ingreso elevado a los dos tercios. Hallar el equilibrio ocio-ingreso para dos periodos, sabiendo que el tiempo disponible esté igual a 16 horas en cada periodo. El salario es en el primer periodo es 60 unidades monetarias y en el segundo periodo es 80 unidades monetarias. Además, se tiene un ingreso no salarial en el primer periodo, igual a 300 unidades monetarias, y un ingreso no salarial en el segundo periodo igual a 340 unidades monetarias. Nos piden que hayamos el tiempo de ocio para el primer periodo, el tiempo de ocio para el segundo periodo, el ingreso total en el primer periodo, el ingreso en el segundo y las cantidades laboradas tanto para el primero como para el segundo periodo. ¿Ok? Bien, no se preocupen, acá vamos a poner los datos. Recordamos que el trabajo total es de 16 horas, es decir, el tiempo disponible es de 16 horas en cada periodo. Trabajo total que estoy hablando yo, el tiempo disponible es de 16 horas para los dos periodos. Bien, y el primer salario para el primer periodo es de 60 unidades monetarias, el salario para el segundo periodo es de 80 unidades monetarias, el ingreso no salarial es de 300 unidades monetarias y el ingreso no salarial para el segundo periodo es de 340 unidades monetarias. Vamos a ir primero para el primer periodo. Para el primer periodo, sabemos que el ingreso siempre es igual al ingreso salarial más el ingreso no salarial, ¿correcto? Entonces, vamos a reemplazar el ingreso salarial, sabemos que es la cantidad de horas trabajadas, es decir, L, multiplicado por el salario, el pago por hora, es decir, W1 por L1, más el ingreso no salarial. Entonces, y además sabemos que el L es igual al tiempo disponible menos las horas de ocio, ¿correcto? Entonces, el tiempo disponible, en este caso, es el W1 es 60, reemplazamos. El tiempo disponible, como ya hemos dicho, acá no es más, acá es igual. El tiempo para cada caso es igual, ¿ok? Bien, el tiempo disponible es igual a 16 menos el tiempo de ocio 1 más 300, que sería igual al ingreso no salarial del primer periodo, ¿correcto? Mi mouse está un poco mal, disculpen. Bien, resolviendo esta ecuación nos daría finalmente que el ingreso 1 es igual a 960 menos 60 por, en este caso lo hemos reemplazado como phi, el ocio, phi 1 más 300. Y finalmente sería esto, 1260 menos 60 phi 1, ¿correcto? Bien, entonces lo que nosotros queremos es maximizar la función de ocio-ingreso sujeto al ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace de nuevo con la condición perdón, con el método de Lagrange. Vamos a hallar la ecuación general, que sería igual a la función ocio-ingreso, que es phi sub 1 elevado a la 1 tercio por el ingreso 1 elevado a los 2 tercios más el lambda multiplicado por el ingreso 1 menos 1260 más 60 phi 1, ¿correcto? Que sería la restricción. Bien, entonces hallamos ahora lo que son las condiciones de primer orden. De nuevo hacemos las derivadas parciales de z con respecto a phi 1, de z con respecto al ingreso 1 y luego de z con respecto a lambda. Lo igualamos a 0, nos darían estas ecuaciones que vemos aquí. Despejamos el lambda para estas dos ecuaciones como siempre hacemos. ¿De acuerdo? Despejamos el lambda y nos quedaría que el lambda para el primer caso es phi 1 elevado a la menos 2 tercios multiplicado por ingreso 1 elevado a las 2 tercios, todo entre 180. Igual a 2 veces phi 1 elevado a la 1 tercio multiplicado por ingreso 1 elevado a la menos 1 tercio entre 3. Vamos a despejar. Despejamos en primer caso para el ingreso y notamos que el ingreso va a ser igual, el I1 va a ser igual a 120 phi 1, ¿correcto? Resolviendo esto de aquí, notamos que el ingreso 1 va a ser igual a 120 por phi 1. Y por ende, el ocio, el tiempo de ocio, el phi 1 va a ser igual al ingreso 1 entre 120. ¿Sí? Solamente pasa de multiplicar, pasa a dividir el 120. ¿Ok?
Bien, entonces, resolviendo I1 en la restricción, en la ecuación de restricción, en la derivada parcial de z con respecto al lambda, perdón. Bien, esto que está negativo pasa al otro lado sumando, esto positivo pasa al otro lado restando. Despejamos el ingreso, el I1. Y ahora lo que haremos es reemplazar este phi1. En vez de phi1 vamos a poner la expresión de aquí, para que todo quede en función de I1, ¿correcto? Entonces lo reemplazamos, resolvemos y nos daría que el ingreso para el primer periodo sería de 840 unidades monetarias, ¿correcto? Si ya tenemos que el ingreso para el primer periodo es de 840 unidades monetarias, reemplazamos y podemos hallar el tiempo de ocio para el primer periodo. Y el tiempo de ocio sería igual a 840 entre 120 igual a 7. El tiempo de ocio serían 7 horas. Y el caso de las horas trabajadas sería igual al tiempo total, es decir, al tiempo disponible menos el tiempo de ocio. El tiempo disponible, recordemos que era 16, entonces restamos 16 menos el tiempo de ocio en el primer periodo, 7, dándonos que el tiempo de trabajo es igual a 9 horas. ¿Sí? Bien, para el segundo periodo sería lo mismo, de la misma manera como hemos hallado el caso anterior, en el primer periodo. El ingreso, aquí es el ingreso salarial, el ingreso total del segundo periodo va a ser igual al ingreso salarial del segundo periodo más el ingreso no salarial del segundo periodo. Reemplazamos el ingreso salarial por, por el salario multiplicado por el número de horas. Reemplazamos esto, le damos los valores que nos dan. Sabíamos que el salario para el segundo periodo era de 80 y el ingreso no salarial para el segundo periodo era de 340. Reemplazamos, resolvemos y nos daría que finalmente el ingreso total para el segundo periodo es igual a 1620 menos 80 multiplicado por el tiempo de ocio del segundo periodo, por el FI2. Bien, ese, ok, hacemos lo mismo. A ver, disculpen, acá se pasó algo. Bien, en fin, hacemos lo mismo. Nos piden que maximicemos la función de ocio ingreso sujeto a la restricción del ingreso, ¿correcto? Bien, entonces vamos a utilizar de nuevo la ecuación general, el método de Lagrange. Hacemos el mismo procedimiento que se hizo anteriormente, dándonos que el ingreso del segundo periodo va a ser igual a 160 phi2 y phi2 va a ser igual al ingreso al I2 entre 120, ¿correcto? Bien, acá problema con las... acá no es 120, acá es 160, por cierto. Perdón, me equivoqué acá. Esperen, aquí es 160. ¿Ok? Ya. Bien, entonces volvemos a resolver aquí. Resolviendo el ingreso del segundo periodo, perdón, les digo que tengo un problema con el mouse. En fin, resolviendo en el ingreso del segundo periodo va a ser igual a 1620 menos 80 por phi2. Ingreso del segundo periodo va a ser igual a 1620 menos 80 por ingreso, por el I2 en 360. Despejamos el I2 y nos daría que el ingreso del segundo periodo va a ser igual a 1080, ¿correcto? Luego, con el 1080 ya podemos hallar reemplazamos en la ecuación del tiempo de ocio del segundo periodo, que era I2 en 360, y nos daría un total del tiempo de ocio del segundo periodo de 6.75. ¿Sí? Luego, las horas laborales para el segundo periodo sería igual al tiempo disponible menos el tiempo de ocio del segundo periodo, siendo igual a 16, que es el tiempo disponible, menos 6.75, las horas laborales serían de 9.25 horas, ¿correcto? Estas están en versión de horas y horas. Y bueno, eso básicamente sería todo de mi parte, porque ya, como les dije, en sí hay más temas, más problemas que se podrían resolver, pero por el tema del tiempo no podemos abarcar todos. Entonces, espero se haya podido entender, que tengan un poco más claro. Si hay alguna pregunta, me pueden decir. Sí, dime, Melanie. Sí, una consulta. En el ejercicio anterior insiste sobre
la función de x más y, ¿cómo te salió el ingreso sobre px, el precio de x? Ya, en la función de ingreso más bien, ¿no? Ok, permítame. En este de aquí, ¿verdad? Sí, Ok, ok, mira, como te decía, habíamos llegado aquí y notábamos que aquí aquí no hay X ni Y, correcto. Habíamos despejado el lambda y no teníamos X ni Y. No teníamos que reemplazar ni cómo hallar en esta ecuación en esta derivada parcial de Z con respecto al lambda. Pero como les dije, notamos que esta utilidad es una ecuación, es eh, una función lineal, correcto. Las funciones lineales se dan solamente para los bienes sustitutos, ¿sí? Se dan solamente para los bienes sustitutos. Y como habíamos dicho, en el caso de un bien sustituto, de los bienes sustitutos, los precios están influidos o influyen en la cantidad de demanda del otro. Por ejemplo, si el precio de Y es menor al precio de X, al ser sustitutos perfectos, por cierto, al ser sustitutos perfectos, si el precio de Y es menor al precio de X, los consumidores automáticamente van a querer consumir más de Y, no de X, porque son sustitutos perfectos, como les dije. En cambio, si el precio de X es menor al precio de Y, entonces todos van a querer consumir X y nadie va a querer consumir Y. ¿De acuerdo? Este es, bueno, básicamente modelos de competencia perfecta. ¿Sí? En cambio, en este caso, nosotros descubrimos que el precio de X es igual al precio de Y. ¿Correcto? Al ser los dos precios iguales, al consumidor le va a ser indiferente consumir X o Y, porque son sustitutos perfectos y los dos cuestan lo mismo, valen lo mismo. Entonces yo puedo consumir X o Y. Entonces, ¿de qué va a depender ahora? Ya no va a depender del precio, como normalmente sucede, sino más bien va a depender ahora de los gustos del consumidor, de las preferencias, de si le gusta o no le gusta el bien X o si le gusta o no le gusta el bien Y. ¿Correcto? Entonces, la demanda de X, si no le gusta, en el peor de los casos, si no le gusta el bien X, ¿cuál sería? Cero, ¿verdad? Aquí, cero, que se sitúe aquí. Que el consumidor, si no le gusta el bien Y, lo único que puede hacer es que el consumidor no consuma nada de X y no más bien consuma todo de Y. Esta es la primera respuesta para la demanda de X, ¿correcto? En cambio, si le gusta el bien X y no consume nada del bien Y, entonces lo máximo que puede consumir es en este punto. ¿Y en este punto cómo se representa? Como el ingreso total entre el precio de X. ¿Correcto? ¿Se entiende ese punto? ¿Por qué es ingreso entre el precio de X? sí, Porque es lo máximo que se puede consumir. Es decir, es la máxima cantidad de bienes de X que se puede comprar con su ingreso. Correcto. Entonces, para este punto, para esta cantidad demandada de X, hay dos respuestas. Primero es cero, si es que no le gusta el bien X, y segundo es ingreso entre el precio de X. Correcto. Entonces, en este caso, lo que hemos utilizado es ingreso entre precios de X, porque es lo que, bueno, es lo que básicamente nos sugiere el problema inicial. Correcto. Podremos hacerlo también con X igual cero, sería lo mismo. Esto depende, bueno, en el caso de Macines te da opciones, así que trata con los dos y el que te da la ecuación es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? no, está bien, gracias. Ok, Melanie. Sí, claro, no hay problema, se lo puedo subir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Mark? ¿A quién le doy el PPT? Se lo doy a Eh, Adrián y él se sí, lo... sí, a mí. Ajá, exacto, exacto. Me lo rotas a mí y ya se lo paso a sus correos de ellos. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, perfecto, chicos. Entonces, esto sería todo de mi parte. Les deseo los mejores de los éxitos en su próximo examen. En todos los exámenes, en realidad. ¿Sí? Bien, chicos, hasta luego. Ok, gracias, Diego, por tu presentación, muy completa y muy entendible. Gracias, gracias. Este,
Ya muchachos, con eso estaríamos acabando los talleres del día de hoy, ¿no? Espero que les vaya bien en tanto en los cursos en todos los cursos, ¿no? Espero que el taller de macro, de Contaf y de micro les hayan servido. De todas maneras, atentos a sus correos porque ahí les vamos a estar enviando lo que es los materiales de hoy. Y bueno, atentos también a la página de Sinergia, donde vamos a ir colgando diferentes eventos, talleres que se van a venir, ¿no? Así que muchachos, muchísimas gracias por su asistencia y espero que la semana que viene de parciales puedan rendir buenos exámenes. Exacto, se les envió un forms que se rotó a su base. Ahí en ese formulario se me registran, por favor, y ahí a los correos que se han registrado se les va a llegar todo el PPT, pues el material.